Pues nosotros vamos a ir a intentar ganar el partido a Peralada. Creo que es una semana pues donde la gente está entrenando muy bien, donde la gente es consciente de que el equipo el domingo hizo un mal partido, pero también es verdad que este equipo lleva toda la pretemporada, 10 partidos o 9 si no contamos el del Reus de la competición, y ha hecho solo un mal partido. Entonces la confianza que creo que tienen que tener los chavales tiene que ser máxima en ellos, y yo así se lo transmito a ellos. Yo confío muchísimo en ellos porque ya te digo, si contamos 7, 8 partidos de pretemporada y 10 de primera vuelta, estamos yéndonos a que de 15, 16 partidos el equipo ha hecho un partido malo, pero eso no quita que no seamos conscientes de que tenemos que volver el domingo en Peralada a las sensaciones, a ser nosotros mismos, y que no nos podemos permitir más partidos como el que hicimos el domingo aquí en casa. Sí, veremos a ver, yo creo que completaremos convocatoria con juveniles, que para eso están y para tirar de ellos, y aparte de Eudal y Gómez, que no sabemos si podrán llegar o no porque no han entrenado en toda la semana, pues tenemos pues las ya conocidas de Juste y de Felipe Sanchón, que son 2, más Adrià Parera, que no sabemos si llegará, son 3, más Moja, que ya venía de la semana pasada, son 4, más la que tú dices de Eudal son 5, más la que tú dices de Gómez son 6, más la que tú dices de las expulsiones de Alfonso y de Canario, pues son 8, ¿no? Entonces tenemos 8 bajas, y las 8 muy importantes, porque tanto Gómez como Eudal, como Parera, como Felipe, como Juste, son gente todos muy importantes, y Moja, al final ya te digo, son 8 bajas. Vamos a ver si de los 8 podemos recuperar alguno en el entrenamiento de sábado, vamos a ver, pero bueno, en plantilla ya te digo, somos 21, si le restas 8, pues tenemos que completar convocatoria con juveniles, pero bueno, eso no es excusa, iremos a Peralada a competir y a intentar llevarnos los 3 puntos. Pues sí, creo que los equipos durante las temporadas van teniendo fases, y hay fases en las que están mejor y fases en las que están peor, y creo que el Peralada ahora mismo está en una buena fase. De los últimos 5 partidos ha ganado 4, ha empatado 1, el de esta última semana en Manresa, además que iba ganando 0-1 y que yo creo que he visto el partido, lo tenía bastante controlado, y en una acción aislada pues le consiguen empatar. Pero yo creo que vamos a un contexto, a un campo de césped natural, con lo que eso conlleva, el único campo de césped natural de la categoría, donde llevamos muchísimo tiempo sin tocar ese tipo de superficie, en un campo que el bote es diferente, que ellos están acostumbrados a ese tipo de superficie, y creo que va a ser un partido muy exigente. Bueno, yo creo que sí, que este año la clasificación en estas 10 jornadas, pues luego habrá algo que variará, seguro. Habrá algún equipo de estos que están en los 8 primeros que entrará en mala dinámica, o alguno que está en una mala dinámica ahora y están los 10 últimos que enganchará una buena dinámica y que se podrá meter arriba. Pero básicamente yo creo que la clasificación se ha colocado en lo que creo que es este año la tercera división, en 7, 8 equipos bastante diferenciados, ¿no? que creo que van a estar arriba, y otros 10 equipos que creo que están peleando pues otros objetivos. Y yo creo que hay 3 equipos por plantilla, que son pues San Andreu, Terrassa y Hospitalet, que están un escalón por encima o un pequeño escalón por encima de otros 5 o 6 equipos, en los cuales pues está Vilafranca, está Granollers, está Horta. Luego también creo que la Pobla, que es el más atípico de todos, hay que meterlo por su dinámica de equipo profesional, pues ahí, con Terrassa, con San Andreu y con nosotros. Y ya te digo, yo creo que Terrassa, San Andreu, Hospitalet, Pobla, un puntito por encima por plantilla, pero eso no quiere decir nada, porque luego la competición va a ser muy exigente, y todo la igualdad que va
a reinar entre esos 4 equipos, y lo que te digo, y Horta, Europa, Granollers, Vilafranca, es mínima, y ahí tenemos un grupo de 8-9 equipos que ya están situados en esas 8-9 posiciones iniciales, que creo que va a ser muy importante pues los duelos individuales entre nosotros y no fallar tampoco en partidos pues que a priori pues los equipos tengan que ganar.